Nunca lo verá venir. Le envió un mensaje de texto mi esposa a su amante mientras estaba acostada en mi cama. Sonreí, me hice el tonto y luego recuperé todo lo que planeaba robar. Ahora está en la ruina, soltera y llena de arrepentimiento. Nunca pensé que sería el tipo con una historia de venganza. Durante la mayor parte de mis 34 años, creí en verdades simples: trabajar duro, ser honesto, amar completamente. Mi nombre es Nathan Wells y, hasta hace 6 meses, pensé que había construido algo real con mi esposa de 8 años. Es extraño cómo la vida puede cambiar en un solo momento. Una conversación que nunca fue para tus oídos. Para mí, sucedió un martes por la noche de septiembre, el tipo de día común que no da ninguna advertencia del terremoto que está a punto de destrozar tus cimientos. Llegué a casa temprano del trabajo, algo poco común dado mi horario típicamente rígido en la firma de contabilidad. Los informes trimestrales se habían terminado antes de la fecha límite, lo que me valió un gesto de aprobación de mi supervisor y el regalo de unas pocas horas inesperadas. Pensé en sorprender a Claire, tal vez sugerirle cenar en ese nuevo restaurante italiano que había estado mencionando. La puerta del garaje zumbó cuando entré, pero no salí inmediatamente del auto. La voz de Claire llegó a través de la puerta parcialmente abierta de la cocina, su tono más agudo de lo que estaba acostumbrado a oír. Me senté en silencio, con los dedos aún envueltos alrededor de las llaves, mientras mi esposa, sin saberlo, desmantelaba nuestro matrimonio con una crueldad casual. Honestamente, Vanessa, no sé cuánto tiempo más puedo seguir con esto, decía Claire, con su voz con ese tono particular que reservaba para las conversaciones con su hermana. 8 años con Nathan. ¿Y qué tengo para mostrar? Un gerente de nivel medio que piensa que la ambición es cortar el césped antes de que los vecinos se quejen. Sentí que mi pecho se apretaba, pero fue la respuesta de su hermana lo que realmente me congeló en el lugar. Aunque no pude distinguir las palabras exactas a través del altavoz del teléfono, la reacción de Claire me dijo todo lo que necesitaba saber. Exactamente. Me conformé. Me casé por debajo de mi nivel. Y ahora Mark ha vuelto a aparecer. Exitoso, motivado, todo lo que Nathan no es. Una pausa, luego una risa que no se parecía en nada a la de la mujer que me besó para despedirse esa mañana. El plan sigue en pie. Una vez que se pague la hipoteca el próximo mes, voy a mejorar. Nathan puede quedarse con su vida mediocre. Yo quiero más. Otra pausa. No, no sospecha nada. Siempre ha sido ajeno a todo, por eso estaba a salvo, ya sabes, predecible. Dios, fui tan cobarde en ese entonces. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí, con las llaves clavándose en la palma de mi mano, el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Minutos, tal vez. La conversación continuó, pero los detalles se volvieron borrosos mientras mi mente luchaba por procesar la revelación. Mi esposa de 8 años planeaba dejarme. Lo había estado planeando. Tenía un cronograma. Tenía a alguien esperando. Había evaluado mi valor y me había encontrado deficiente. Mis piernas se movieron en piloto automático. Salí en reversa del garaje, conduje en silencio 3 cuadras y estacioné en una calle lateral. Llamé a la oficina, murmuré algo sobre una intoxicación alimentaria y me quedé mirando la nada en particular mientras el tráfico de la hora pico pasaba lentamente por la ventana. Esa noche, regresé a casa con una historia convincente sobre una emergencia con un cliente y comida para llevar del restaurante tailandés favorito de Claire como una ofrenda de paz por haberme perdido la cena. La vi aceptarlo con una sonrisa que ahora parecía construida en lugar de genuina. La estudié mientras hablaba de su día, buscando señales que me hubiera perdido a lo largo de los años. La leve aversión de sus ojos al mencionar el almuerzo, donde había estado realmente, la forma casual en que desestimó las preguntas sobre los planes del fin de semana. Se estaba reuniendo con él. Por primera vez en nuestro matrimonio, me fui a la cama junto a una extraña. A la mañana siguiente, me desperté antes que Claire. Mi mente había pasado por la conmoción, la negación y la desesperación durante una noche inquieta. Mientras ella se duchaba, hice algo que nunca antes había considerado: revisé su teléfono. El código de acceso era la fecha de nuestro aniversario, un toque amargamente irónico. Lo que encontré confirmó todo, y peor. Mensajes de texto a MD que datan de 7 meses atrás, no explícitos, pero íntimos de una manera que me revolvió el estómago. Bromas internas, quejas sobre mí, planes para reunirse, referencias a un futuro juntos una vez que las cosas se arreglaran. Encontré su nombre completo en sus contactos: Mark Donovan. Una búsqueda en LinkedIn reveló que era director regional de ventas en una empresa de tecnología, recientemente divorciado, sin hijos.
Su foto de perfil mostraba a un hombre con la sonrisa segura de alguien acostumbrado a conseguir lo que quería. Lo reconocí vagamente como alguien de la época universitaria de Claire, un exnovio que ella había mencionado ocasionalmente de pasada, siempre con una indiferencia cuidadosamente fabricada. Claire se fue al trabajo con un rápido beso en la mejilla, recordándome que necesitábamos leche. Volví a llamar para reportarme enfermo y pasé el día desmantelando metódicamente la narrativa de mi matrimonio. Nuestros registros financieros revelaron la evidencia más condenatoria. Una cuenta bancaria separada de la que no sabía nada, abierta 3 años antes, con casi $20,000. Dinero que debería haber estado en nuestros ahorros conjuntos. Dinero que se desviaba sistemáticamente de nuestro futuro compartido para financiar su plan de escape. Revisé los correos electrónicos y encontré correspondencia eliminada con un agente de bienes raíces sobre propiedades de alquiler en el área donde trabajaba Mark. Descubrí búsquedas en el navegador de abogados de divorcio de hace 6 meses. Cada revelación fue otro golpe, otra confirmación de que la vida en la que había creído estaba construida sobre arena movediza. Cuando escuché la llave de Claire en la cerradura esa noche, ya había visto suficiente. Volví a colocar todo cuidadosamente en su lugar, borré mis huellas digitales y la saludé con la misma sonrisa inconsciente que ella esperaba. La actuación me revolvió el estómago, pero algo había cambiado dentro de mí. La conmoción inicial se había cristalizado en algo más frío, más calculador. No le daría la satisfacción de un colapso emocional. No la confrontaría con lágrimas y acusaciones. No, Claire había hecho sus planes con precisión metódica, y ahora yo haría los míos. Durante la semana siguiente, interpreté mi papel a la perfección. Nathan, confiable y poco ambicioso, demasiado absorto en los resultados deportivos y el trabajo en el jardín como para notar el creciente desapego de su esposa. Mientras tanto, documenté todo, copié estados de cuenta, rastreé sus movimientos a través de nuestra aplicación de ubicación compartida. El viernes, Claire mencionó una cena de trabajo que no podía perderse. Asentí con simpatía y luego la seguí a distancia mientras conducía, no a su oficina, sino a un restaurante de lujo al otro lado de la ciudad. La observé desde mi auto mientras se miraba en un espejo compacto antes de entrar. 20 minutos después, llegó Mark. A través de la ventana del restaurante, observé su reencuentro, el abrazo prolongado, el beso en la mejilla que casi llega a sus labios, la forma en que su mano descansó en su brazo más tiempo de lo que justificaría la amistad. Parecían una pareja, cómodos, íntimos, conspiradores en un secreto compartido. No necesitaba ver más. Conduje a casa y me serví 2 dedos de whisky, algo que rara vez hacía. El líquido ámbar me quemó la garganta cuando finalmente me permití sentir todo el peso de su traición. Nuestro 8º aniversario era dentro de 3 semanas. Habíamos hablado de formar una familia el próximo año. Todo mentiras. Esa noche, cuando Claire regresó a casa con las mejillas sonrojadas y el persistente aroma de una colonia desconocida, tomé mi decisión. La parálisis de la conmoción había pasado. Ahora venía la fase de la acción calculada. Pareces distante, mencionó Claire unos días después, su tono sugería preocupación, pero sus ojos evaluaban mi respuesta en busca de signos de descubrimiento. Solo estoy estresado por el trabajo, respondí con una despreocupación practicada. La cuenta de Peterson está causando dolores de cabeza. Ella asintió, aparentemente satisfecha con mi explicación, y volvió a su teléfono. Noté que inclinó la pantalla ligeramente lejos de mí, un hábito que ahora reconocía como deliberado en lugar de casual. Esa noche, me reuní con un abogado de divorcio recomendado por un colega. Lawrence Hargrove tenía la mirada fija de alguien que había visto todas las variedades de colapso matrimonial y no se hacía ilusiones sobre la naturaleza humana. La infidelidad no impacta los acuerdos de divorcio tanto como la gente piensa, explicó, revisando la evidencia que había recopilado. Pero el engaño financiero, eso es diferente. La cuenta oculta nos da ventaja. No quiero destruirla, aclaré, sorprendiéndome con la verdad. A pesar de todo, la destrucción vengativa no era mi objetivo. Solo quiero lo que es justo. Lo justo se fue por la ventana cuando ella comenzó a desviar dinero y planear su salida, respondió Lawrence, pero asintió. Apuntaremos a lo equitativo, entonces. Mientras tanto, asegure sus finanzas sin alertarla. Seguí su consejo metódicamente. Abrí mi propia cuenta separada en un banco diferente. Comencé a transferir pequeñas cantidades justificables de nuestros ahorros conjuntos. Actualicé mis beneficiarios en mi seguro de vida y mi 401k. Catalogué nuestros activos y documenté la cronología de su engaño, todo mientras mantenía la fachada de normalidad en casa.
Era agotador, esta doble vida. Sentí que me convertía en alguien que no reconocía, más observador, más estratégico, menos confiado. A veces sorprendía a Claire mirándome con los ojos entrecerrados, tal vez sintiendo el cambio sutil pero sin poder identificar su origen. Deberíamos planear algo para nuestro aniversario, sugirió una noche, y la crueldad casual casi rompió mi compostura. Ella todavía mantenía la farsa, todavía fingiendo que nuestro futuro se extendía más allá de su fecha de salida predeterminada. Claro, acepté, preguntándome si siquiera se había molestado en cancelar cualquier reserva que inevitablemente hubiera hecho antes de que descubriera la verdad. Algo especial. A medida que pasaban los días, me encontré alejándome emocionalmente, un mecanismo de defensa natural, supongo. Hablé menos en la cena. Dejé de preguntar por su día. Trabajé hasta más tarde, comencé a ir al gimnasio, comencé a establecer la infraestructura de una vida sin Claire. Me hice amigo de nuestro vecino, Michael, un padre divorciado que había superado su propia implosión matrimonial años antes. Sin revelar detalles, mencioné lo suficiente para que él entendiera. He pasado por eso, dijo simplemente, ofreciéndome una cerveza en su porche una noche. La peor parte es el shock mental, darte cuenta de que tu realidad no era real. ¿Cómo lo superaste? Pregunté, genuinamente curioso. Se encogió de hombros. Un día a la vez. Construí algo nuevo. Descubrí quién era sin ella. Tomó un largo trago de su cerveza. Y me inscribí en un gimnasio. No hay nada como levantar cosas pesadas cuando tu vida se está desmoronando. Seguí su consejo. 3 veces por semana, canalizaba mi dolor y mi traición en esfuerzo físico. El ardor en mis músculos proporcionaba una distracción bienvenida de los pensamientos constantes sobre Claire y Mark, de los planes hechos a mis expensas, de un futuro que se disolvía ante mis ojos. «Estás perdiendo peso», observó Claire una mañana. Su tono sugería que se trataba de un acontecimiento inesperado. «Solo trato de mantenerme saludable», respondí, evitando dar más detalles. Lo que no dije fue que cada repetición, cada kilómetro en la cinta de correr, cada batido de proteínas era un pequeño acto de autorrecuperación. Mi cuerpo, al menos, era algo que podía controlar, podía mejorar, podía preparar para lo que viniera después. En el trabajo, me ofrecí como voluntario para un programa de desarrollo profesional que había rechazado previamente, citando compromisos familiares. Me uní a un grupo de senderismo de fin de semana a través del centro comunitario. Me reconecté con amigos de la universidad a través de las redes sociales. Poco a poco, estaba excavando a Nathan de entre los escombros de mi matrimonio, descubriendo partes de mí mismo que habían sido subsumidas en la sociedad que Claire encontraba tan deficiente. Se liquidó el pago de la hipoteca. Según el cronograma de Claire, pronto haría su movimiento. Estaba listo. El desmoronamiento comenzó con un comentario inocente de Michael por encima de nuestra cerca. «Vi a tu esposa tomando café con un tipo en el Meridian Café ayer», mencionó casualmente, aunque sus ojos transmitían que entendía el significado. Parecían bastante amigables. Claire, regando flores cerca, ese congelo momentáneamente antes de recuperar la compostura. Un viejo amigo de la universidad, explicó suavemente, solo poniéndonos al día. Michael asintió, su expresión neutral. Claro, claro. Parecía que tenían mucho de qué ponerse al día. Esa noche, la tensión en nuestra casa era palpable. Claire se movía por la cocina con movimientos bruscos y agitados, dejando caer indirectas no tan sutiles sobre los vecinos que debían ocuparse de sus propios asuntos. Mantuve mi silencio recién cultivado, esperando. Le tomó 2 días abordar el tema. «Tenemos que hablar», dijo finalmente, sentándose frente a mí en nuestra mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos planeado vacaciones, discutido cambios de carrera, soñado con los hijos que podríamos tener. La miré expectante, sin decir nada. «Esto ya no funciona, Nathan». Claramente había ensayado este discurso, probablemente con la ayuda de Vanessa. «Creo que nos hemos distanciado, queremos cosas diferentes». Asentí lentamente, todavía en silencio. Mi falta de respuesta pareció ponerla nerviosa. «¿No vas a decir nada?» «¿Cómo qué?», pregunté en voz baja. «No lo sé. Pregunta por qué». «Jade. Algo. Cambiaría algo si lo hiciera». Se sonrojó levemente. «No, yo he pensado mucho en esto. No es una decisión precipitada». «Lo sé», dije simplemente. Sus ojos se entrecerraron ante esto. «¿Qué quieres decir con que lo sabes?» «Reunámonos mañana en la cafetería de Elmwood», sugerí en lugar de responder. «Terreno más neutral».
Podemos discutir la logística entonces. Logística. Parecía desconcertada por mi calma práctica, tal vez anticipando lágrimas o ira. Nathan, te estoy diciendo que quiero el divorcio. Te escuché, respondí, poniéndome de pie. Mañana. 10 de la mañana. Estaré allí durante 30 minutos. Si quieres que esto sea civilizado, vendrás. Pasé la noche en nuestra habitación de invitados, escuchando los movimientos inquietos de Claire a través de la pared. Imaginé sus frenéticas llamadas a Vanessa, a Mark, tal vez incluso a su propio abogado. La cuidadosa línea de tiempo se aceleraba, el control se le escapaba de las manos. Dormí mejor que en semanas. A la mañana siguiente, llegué a la cafetería 15 minutos antes, aseguré una mesa en el rincón y organicé las carpetas que había traído. Claire apareció precisamente a las 10, su expresión una cuidadosa mezcla de determinación y arrepentimiento practicado. Pedí lo de siempre, dije, señalando el café con leche de vainilla al otro lado de la mesa. Una última cortesía. Gracias. Se sentó, manteniendo el contacto visual como para demostrar su resolución. Nathan, sé que esto es difícil. Sé lo de Mark, interrumpí con calma. Palideció visiblemente, pero se recuperó rápidamente. No es lo que piensas. Él es solo un amigo que... ¿Y los $20,000 que has transferido a tu cuenta secreta durante los últimos 3 años? Esta vez, su compostura se quebró por completo. ¿Cómo? ¿Y las visitas a apartamentos, las consultas con abogados de divorcio y tu plan de irte una vez que se pagara la hipoteca? Abrí una de mis carpetas y deslicé copias de extractos bancarios, impresiones de correos electrónicos y una transcripción que había hecho de su conversación con Vanessa. Lo sé todo, Claire. Se quedó mirando la evidencia de su engaño. Toda pretensión se evaporó. ¿Cuánto tiempo? Lo has sabido. El tiempo suficiente para hacer mis propios arreglos. Coloqué una segunda carpeta sobre la mesa. Esto contiene mis términos propuestos para nuestro divorcio. División equitativa de los bienes compartidos, devolución de los fondos desviados a la cuenta conjunta para su división y una ruptura limpia. La información de contacto de mi abogado está en la primera página. Claire hojeó el documento, su expresión cambiando de la sorpresa al cálculo. Casi podía verla reevaluando, adaptándose a esta versión inesperada del esposo al que había descartado como predecible. Me has estado manipulando, dijo finalmente, un toque de admiración mezclado con su actitud defensiva. Todo este tiempo, pensé. No importa lo que pensabas, la interrumpí de nuevo, mi voz firme pero no enojada. Lo que importa es lo que sucede ahora. Estoy dispuesto a mantener esto simple y privado si aceptas estos términos. Si los impugnas, todo se hará público, incluido tu romance y el engaño financiero. Evaluó sus opciones visiblemente, la misma evaluación enfocada que había visto cuando consideraba ofertas de trabajo o compras de casas. Siempre pragmática, mi Claire. Haré que mi abogado revise esto, dijo finalmente, pero parecen razonables. Asentí y me puse de pie. Los son. Más que razonables, considerando. Mientras recogía mi carpeta restante, ella me tomó del brazo. Nathan, nunca ques. Sí, lo hiciste, la corregí suavemente. Lo quisiste en todo momento. Simplemente no querías que me enterara antes de que estuvieras lista. Su mano se apartó. ¿Me odias? La pregunta me sorprendió, sobre todo porque me había estado haciendo la misma pregunta durante semanas. No, respondí con sinceridad. Pero ya no te conozco. Tal vez nunca lo hice. Al salir de la cafetería, dejando atrás a mi esposa y los restos destrozados de nuestro matrimonio, sentí algo inesperado. Alivio. El peso del engaño, tanto el de ella como, recientemente, el mío, se alivió un poco. Lo que sea que viniera después, al menos sería honesto. El divorcio se llevó a cabo con sorprendente eficiencia. Claire, tal vez reconociendo la debilidad de su posición, aceptó mis términos con una mínima negociación. La casa se puso a la venta, las cuentas conjuntas se dividieron. 8 años de vida compartida se desenredaron en menos de 2 meses de papeleo e intercambios concisos a través de abogados. El entusiasmo de Mark disminuyó notablemente cuando la realidad financiera de la situación de Claire se hizo evidente. Los $20,000 que había acumulado parecían menos impresionantes en comparación con la deuda que ahora enfrentaba sola. Su relación se enfrió y luego terminó, según las discretas actualizaciones de Michael obtenidas de los chismes del vecindario. Tiene que vender su auto, informó una noche mientras asábamos filetes en su patio. Supongo que la cazafortunas fue cazada en su propio juego. Sentí una punzada de algo, no exactamente simpatía,
sino conciencia del ciclo kármico completándose. Sus elecciones, sus consecuencias, dije, volteando los filetes. Vanessa se acercó una vez, su mensaje una extraña mezcla de disculpa y justificación. No respondí. Algunos puentes no vale la pena reconstruirlos. Me mudé a un lugar más pequeño cerca del centro, retomé mi abandonado pasatiempo de la fotografía, continué con mi nueva rutina de gimnasio. Me uní a un club de senderismo, comencé a tomar clases de cocina, me reconecté con amigos que había descuidado. Mi vida, una vez estructurada completamente en torno a mi matrimonio, se expandió en direcciones inesperadas. 6 meses después de la confrontación en la cafetería, me encontré con Claire en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Parecía más delgada, cansada alrededor de los ojos. La mujer segura que había planeado mejorarme parecía disminuida de alguna manera. «¿Te ves bien?», ofreció torpemente durante nuestra inevitable interacción junto a la mesa de bebidas. «Gracias», respondí, lo dije como un simple reconocimiento en lugar de un golpe pasivo-agresivo. «¿Cómo has estado?». «Administrando». Giró su ahora desnudo dedo anular, distraídamente. «La casa finalmente se vendió», escuché. Un silencio doloroso se extendió entre nosotros, lleno de preguntas sin respuesta y recriminaciones tácitas. Finalmente, suspiró. «Realmente lo arruiné, ¿no?». La pregunta no era del todo retórica, pero no tenía ningún interés en ofrecer la absolución que parecía estar buscando. «Ambos tomamos decisiones», dije en cambio. «Me estoy enfocando en tomar mejores decisiones ahora». Ella asintió, sus ojos de repente brillantes con lágrimas no derramadas. «A veces te extraño, al verdadero tú, no a la versión que me convencí de que eras». «Ese es el problema». «No», respondí suavemente. «Nunca viste al verdadero yo en absoluto». Me excusé entonces, moviéndome para reunirme con un grupo que incluía a Jessica, una arquitecta paisajista que había conocido a través del club de senderismo. Su risa se escuchó a través de la habitación, genuina y desprevenida. Cuando me acerqué, sonrió amablemente, haciendo espacio a mi lado en el círculo de conversación. Más tarde esa noche, mientras Jessica y yo caminábamos hacia nuestros autos, ella preguntó sobre el intercambio que había notado con Claire. «Viejas heridas», expliqué simplemente. «Sanando, pero aún sensibles». «¿Quieres hablar de eso?», ofreció. Consideré la pregunta seriamente. «No esta noche», decidí. «Pero algún día, sí». «Es parte de tu historia», asintió comprensivamente, sin presionar. «Bueno, estoy interesada en todos los capítulos, cuando estés listo para compartirlos». Mientras conducía a casa solo, reflexioné sobre el extraño viaje de los últimos 6 meses. Había perdido un matrimonio, pero me había encontrado a mí mismo. Había experimentado la traición, pero había redescubierto la confianza, en mí mismo, si no aún completamente en los demás. Había sido considerado mediocre, pero estaba construyendo una vida que se sentía cada vez más auténtica y satisfactoria. ¿Era esto venganza? No en el sentido tradicional de infligir sufrimiento igual al que había soportado. El dolor de Claire era en gran medida autoinfligido, la consecuencia natural de las decisiones tomadas con plena conciencia de las posibles consecuencias. Mi única contribución había sido negarme a interpretar el papel asignado de esposo ajeno y luego, no. Esto no era venganza. Era la recuperación de mi dignidad, mi futuro, mi capacidad de alegría, del yo que existía antes y continuaría mucho después de Claire. El hombre al que había descartado por falta de ambición había encontrado un propósito. El esposo que había planeado descartar se había marchado en sus propios términos. En la tranquilidad de mi nuevo apartamento, rodeado de evidencia de mi identidad en evolución, libros de fotografía, equipo de senderismo, el plan de negocios para una empresa secundaria que estaba desarrollando, me di cuenta de que la respuesta más poderosa a alguien que te subestima no es demostrar que está equivocado, es dejar de importarte si alguna vez se da cuenta de su error. Yo era Nathan Wells, de 34 años, comenzando de nuevo. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, eso se sintió suficiente. Más que suficiente. Se sentía exactamente como quien se suponía que debía ser.